En la esquina inferior de uno de los cuadros más conocidos del surrealismo mexicano hay una escena diminuta que la mayoría de la gente nunca llega a mirar de cerca. Una niña y un zorro se deslizan juntos por un tubo estrecho, tejido con el mismo hilo dorado que decenas de mujeres, encerradas en lo alto de una torre, usan para bordar el mundo entero. Mientras todas las demás siguen atrapadas, cosiendo montañas, ríos y ciudades, sin saber que están tejiendo su propia cárcel, esas dos figuras ya han encontrado la salida. La pintora que escondió ese detalle se llamaba Remedios Varo, y esa fuga diminuta no es un capricho decorativo, es, probablemente, el autorretrato más honesto que pintó en toda su vida. El cuadro se titula Bordando el manto terrestre, lo pintó en 1961 y hoy es una de las obras más reproducidas del arte mexicano del siglo XX, aunque casi nunca se explica con el detalle que merece. Forma parte de una trilogía silenciosa, 3 cuadros que cuentan una sola historia sin necesidad de una sola palabra escrita, y hoy vamos a recorrerla completa. Al final de este video vas a entender qué tejen realmente esas mujeres encerradas, por qué solo una de ellas logra escapar, ¿y qué tiene que ver todo esto con la propia vida de Remedios Varo? Una mujer que tuvo que huir de su país, huir de una guerra y huir de una ocupación militar, antes de encontrar, por fin, un lugar donde quedarse. Remedios Varo nació en 1908 en un pueblo de Girona, España, hija de un ingeniero hidráulico que la llevaba de niña a recorrer obras de construcción y le enseñaba a hacer calcos técnicos de precisión, una destreza que después se notaría en cada arquitectura imposible que pintó de adulta. Estudió en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en Madrid, una de las pocas mujeres admitidas en su generación, y desde joven mostró un interés que no era solo artístico. Leía sobre alquimia, sobre las enseñanzas del místico armenio Gurdjieff, sobre tarot y sobre geometría sagrada, con la misma seriedad con la que otros estudiaban anatomía o perspectiva. Aquí está la primera pregunta que vamos a dejar abierta un momento. Si Varo pasó buena parte de su vida huyendo, primero de una guerra, después de una ocupación militar, ¿por qué eligió representar ese tema tan personal, no con escenas de violencia o de éxodo, sino con mujeres encerradas en una torre haciendo, aparentemente, algo tan pacífico como bordar? Guarda esa pregunta, vamos a volver a ella. En 1937, en plena Guerra Civil Española, Varo se trasladó a París junto al poeta surrealista francés Benjamin Perret, con quien se había relacionado en Barcelona. Aquello no era exactamente un traslado voluntario y tranquilo. España se desangraba, y moverse a París significaba, sobre todo, alejarse del frente. En París entró en contacto directo con el círculo surrealista oficial, el que rodeaba a André Breton, y empezó a exponer junto a nombres que hoy llenan los libros de historia del arte. Pero apenas unos años después, en 1940, la ocupación alemana de Francia la obligó a huir de nuevo. Fue detenida brevemente por la Gestapo, según relatan sus biógrafos, y logró salir de Europa gracias a una red de ayuda a refugiados, financiada en parte por el heredero de una fortuna estadounidense, que sacó de Francia a decenas de artistas e intelectuales perseguidos. Varo llegó a México en 1941, con muy poco equipaje y con la certeza de que, por tercera vez en pocos años, tenía que empezar de nuevo en un país que no era el suyo. México terminaría siendo, contra todo pronóstico, el lugar donde por fin se quedó. Vivió allí el resto de su vida, formó parte de un grupo cercano de exiliadas europeas, entre ellas la pintora británica mexicana Leonora Carrington, con quien compartía no solo amistad, sino también un interés casi obsesivo por el ocultismo, la alquimia y las tradiciones místicas de distintas culturas. Fue precisamente en México, 20 años después de su primera huida, cuando pintó la trilogía que hoy vamos a desentrañar. México, en esos años, se había convertido casi sin proponérselo en refugio de buena parte del surrealismo europeo. El propio André Breton había visitado el país en 1938 y lo había descrito, con su habitual grandilocuencia, como el país surrealista por excelencia, fascinado por el modo en que la vida cotidiana mexicana mezclaba sin esfuerzo lo religioso, lo mágico y lo cotidiano. Cuando Varo llegó en 1941, encontró ya instalada una pequeña comunidad de artistas europeas desplazadas por la guerra, entre ellas la propia Carrington y la fotógrafa húngara Kati Horna,
con quienes formó una amistad que duraría el resto de su vida. Las tres compartían sesiones de lectura de tarot, experimentos con recetas alquímicas sacadas de libros antiguos y una fascinación compartida por el ocultismo que, lejos de ser un simple pasatiempo bohemio, terminó filtrándose de manera directa en el vocabulario visual de cada una de ellas. No es casualidad que, mientras Varo pintaba mujeres fabricando la realidad con hilo y aguja en una torre, Carrington pintara sus propios rituales herméticos apenas a unas calles de distancia. Aquella precisión técnica no salía solo de una vocación artística temprana. Durante buena parte de sus primeros años en México, Varo no pudo dedicarse todavía a su pintura personal. Se ganaba la vida restaurando cerámica dañada, diseñando ilustraciones publicitarias para una farmacéutica y decorando muebles por encargo, trabajos que exigían un pulso milimétrico y un conocimiento profundo de materiales, veladuras y capas de preparación. Ese oficio de restauradora, casi invisible en su biografía oficial, es probablemente la razón por la que sus arquitecturas imposibles están construidas con la misma solidez estructural que un edificio real. Varo sabía, mejor que casi cualquier otro pintor surrealista de su generación, cómo se sostiene físicamente una superficie pintada capa por capa. Aquel trabajo de restauradora y decoradora se prolongó durante más de una década. Varo se había casado primero con el pintor catalán Gerardo Lizarraga, después con Benjamin Peret, y ya en México conoció al empresario austriaco Walter Gruen, superviviente también de la persecución nazi, con quien formó su tercera y última relación estable. Fue Gruen quien, a finales de los años 50, insistió en asumir por completo los gastos del hogar para que Varo pudiera, por primera vez en su vida adulta, dejar los encargos comerciales y dedicarse en exclusiva a pintar. La trilogía de la Torre nace exactamente en ese breve y tardío periodo de libertad, apenas un puñado de años entre el momento en que por fin dejó de trabajar por obligación y su muerte repentina en 1963. No es casual que, justo cuando ella misma terminaba de escapar de 2 décadas de trabajo forzado para sobrevivir, decidiera pintar precisamente la historia de una prisionera que logra huir de un taller de trabajo obligado. La trilogía empieza con un cuadro titulado Hacia la Torre. En él, un grupo de niñas idénticas, vestidas con el mismo uniforme gris, pedalea en fila sobre extrañas bicicletas de una sola rueda, dirigidas por una monja con rostro de búho que las conduce hacia una torre de piedra en el horizonte. Las niñas no eligen su destino. Van todas en la misma dirección, con la misma expresión ausente, hacia un edificio que ya se adivina como una prisión, aunque nadie lo llame así todavía. Ese movimiento mecánico, idéntico y sin voluntad propia, no es un simple recurso visual para transmitir uniformidad. Remedios Varo había estudiado durante años las enseñanzas de Georgi Gurdjieff, el místico armenio que sostenía que la inmensa mayoría de los seres humanos vive en un estado que él llamaba de sueño mecánico. Personas que se mueven, trabajan y repiten conductas todos los días sin ejercer jamás una voluntad consciente propia, como piezas de un engranaje que confunden su funcionamiento automático con libertad real. Solo mediante un trabajo interior deliberado, sostenía Gurdjieff, un ser humano podía despertar de ese sueño y empezar a actuar por decisión propia, en lugar de por simple inercia. Las niñas pedaleando en fila hacia la torre y después bordando sin descanso dentro de ella, son la traducción pictórica casi literal de ese sueño mecánico gurdjieffiano, cuerpos en movimiento constante, productivo y perfectamente sincronizado, pero completamente vacíos de voluntad propia. La niña que finalmente escapa no rompe ninguna máquina. Simplemente despierta, en el sentido más estricto que Gurdjieff le daba a esa palabra, y por eso es la única capaz de ver el conducto de fuga que todas las demás tienen delante de los ojos sin percibirlo jamás. El segundo cuadro se titula Bordando el manto terrestre, el que abre este video, y es aquí donde la historia se vuelve inquietante de verdad. Dentro de la torre, en una sala circular, decenas de mujeres idénticas a las niñas del primer cuadro están sentadas en fila, bordando sin descanso sobre un enorme manto de tela que sale de la torre y se despliega hacia el paisaje exterior a través de una serie de tubos, como si fueran conductos de ventilación hechos de tejido.
Y aquí llega el giro que pocas veces se explica bien. Ese manto no es un simple bordado decorativo. Es, literalmente, el mundo que vemos a través de las ventanas de la torre. Las montañas, los ríos, las nubes, los árboles del paisaje exterior están hechos exactamente del mismo hilo y con el mismo patrón que el manto que las mujeres bordan sin parar dentro de la sala. Ellas no están decorando el mundo, lo están fabricando, hilo a hilo, sin saber que su propio encierro y el paisaje que ven al fondo son la misma tela. Supervisando el trabajo hay una figura encapuchada con un libro de fórmulas alquímicas abierto sobre un atril, dictando el patrón que las mujeres deben seguir. En una esquina de la sala, dos figuras aparecen tocando una música extraña con un instrumento imposible, una especie de órgano de tubos conectado directamente a los mismos conductos por los que sale el tejido terminado hacia el exterior, como si el propio sonido de la sala formara parte del mecanismo de producción, marcando el ritmo constante al que las bordadoras deben mover las manos, igual que el tic-tac de un reloj marca el paso de un engranaje. Nadie parece escuchar esa música de forma consciente, simplemente, sus manos se mueven al compás, sin que ninguna de ellas decida conscientemente seguirlo. La escena entera transmite un mecanismo perfecto, silencioso, del que nadie parece capaz de salir, excepto una. Aquí llega la segunda pregunta que vamos a dejar abierta un momento, y es la más importante de todo el cuadro. Si todas esas mujeres están fabricando, sin saberlo, la realidad entera que las rodea, ¿cómo logra una sola de ellas escapar de un sistema que ella misma está tejiendo con sus propias manos? En la esquina inferior del cuadro, casi escondida, hay una niña que se ha envuelto por completo dentro de su propia capa gris, la misma tela con la que están bordando el manto. Junto a ella hay un zorro, también envuelto en tela, y ambos se deslizan juntos por uno de los tubos que conectan la sala con el exterior, el mismo tipo de conducto por el que sale el tejido terminado hacia el paisaje. No ha roto ninguna pared, no ha usado ninguna puerta. Ha encontrado la única salida disponible dentro de un sistema cerrado, convertirse ella misma, por un instante, en parte del propio tejido que fabrica su prisión, y dejarse llevar por el mismo conducto por el que escapa el mundo exterior. La fuga no está fuera del sistema, está dentro de él, disfrazada de una simple puntada más. El tercer cuadro de la trilogía, titulado La huida, muestra el desenlace. La misma niña, ya fuera de la torre, viaja de noche en un extraño vehículo con forma de capullo alado, junto a una figura que parece un hombre con barba, atravesando un paisaje libre, sin muros ni conductos, con el zorro convertido ahora en su compañero de viaje visible, ya no oculto bajo ninguna tela. Detrás de ellos, la torre queda cada vez más pequeña en el horizonte, todavía en pie, todavía produciendo su manto interminable, ajena a la fuga que acaba de ocurrir dentro de sus propios muros. La huida se ha completado, pero el sistema que la generó sigue funcionando exactamente igual para todas las demás mujeres que se quedaron dentro, bordando sin saber que la salida existía. Historiadoras del arte que se han dedicado a estudiar en profundidad la obra de Varo suelen señalar que esta trilogía puede leerse como una de las alegorías feministas más completas del surrealismo latinoamericano, precisamente por no necesitar ninguna declaración explícita. El trabajo doméstico y artesanal, tradicionalmente asignado a las mujeres y descartado como arte menor, se convierte aquí literalmente en el motor invisible que sostiene la realidad entera, mientras quienes lo realizan permanecen atrapadas sin reconocimiento ni libertad, a menos que decidan, como esta única protagonista, usar ese mismo oficio menospreciado como herramienta de escape. Ahora sí, volvamos a las dos preguntas que dejamos abiertas, porque las dos se resuelven en el mismo lugar. Varo no representó su propia experiencia de huida, con escenas de guerra o de fronteras cruzadas de noche, aunque las vivió en carne propia, sino con la imagen de una prisión invisible construida por el propio trabajo obligado de sus prisioneras, siguiendo casi al pie de la letra el concepto gurdjieffiano del sueño mecánico que había estudiado durante años. Esa elección tiene sentido si se piensa en lo que significaba, para una mujer artista de su generación, dedicarse durante años a un oficio que la sociedad consideraba decorativo y secundario, mientras por dentro sabía que estaba construyendo algo mucho más importante que un simple adorno.
El bordado, en manos de Varo, deja de ser una tarea femenina menor y se convierte en la metáfora exacta de cómo cualquier sistema de control, ya sea un régimen político, una institución religiosa o una simple convención social, se sostiene gracias al trabajo silencioso y repetitivo de quienes están atrapados dentro de él, sin que casi nadie se dé cuenta de que su propio esfuerzo diario es lo que mantiene en pie las paredes que los encierran. Y la fuga de la niña y el zorro, disfrazada dentro del propio tejido que las demás siguen produciendo, es la traducción simbólica más precisa de cómo Varo logró escapar realmente de España, de París y finalmente instalarse en México, no rompiendo el sistema de un solo golpe espectacular, sino aprovechando, con paciencia casi artesanal, cada resquicio disponible dentro de estructuras que no estaban pensadas para dejarla salir. Primero una guerra civil, después una ocupación militar, después una red de ayuda a refugiados que no todos lograron aprovechar a tiempo. Cada huida real de su vida se pareció más a deslizarse por un tubo estrecho, aprovechando el único conducto disponible, que a derribar una muralla. Hay todavía una capa más en este cuadro que pocas veces se menciona y que conecta directamente con la formación técnica que Varo recibió de niña junto a su padre ingeniero. La precisión arquitectónica de la torre, con sus conductos, sus engranajes y sus proporciones exactas, no es un capricho estético de estilo surrealista genérico. Está dibujada con el mismo rigor técnico que un plano de ingeniería real, algo que Varo dominaba desde la infancia, gracias a esos calcos que hacía junto a su padre en obras de construcción. Ese dominio técnico le permitía diseñar arquitecturas completamente imposibles, como esta torre que fabrica literalmente el paisaje que la rodea, pero dibujadas con una lógica interna tan sólida que el ojo las acepta como perfectamente creíbles, casi como si pudieran construirse de verdad. Es la combinación exacta entre la precisión de una mente formada en ingeniería y la libertad simbólica de una mente formada en el ocultismo y el surrealismo, y es precisamente esa combinación la que ningún otro pintor de su círculo, ni siquiera Leonora Carrington, su amiga más cercana, llegó a dominar con el mismo nivel de detalle técnico. Varo murió en 1963, en Ciudad de México, apenas 2 años después de terminar esta trilogía, de un infarto repentino mientras trabajaba en su estudio. No llegó a ver el reconocimiento internacional que su obra tendría décadas más tarde, cuando museos de todo el mundo empezaron a redescubrir a las pintoras surrealistas que habían quedado durante años a la sombra de sus compañeros hombres. En los últimos años, ese redescubrimiento se ha traducido también en cifras. Varias obras de Varo han superado, en subastas internacionales, los $3 millones, convirtiéndola en una de las artistas latinoamericanas mejor cotizadas del mercado del arte actual, muy por encima de los precios que alcanzaba en vida, cuando dependía de encargos publicitarios para pagar el alquiler. Hoy, Bordando el manto terrestre se conserva en una colección privada en México, y sus reproducciones circulan constantemente en redes sociales, casi siempre acompañadas de descripciones genéricas sobre mujeres tejiendo el mundo, sin que casi nadie baje la mirada hasta esa esquina inferior donde una niña y un zorro ya encontraron, hace más de 60 años, la única salida posible de una prisión hecha del mismo material que la libertad. La próxima vez que veas este cuadro o cualquier otra obra de Remedios Varo, prueba a buscar ese mismo patrón, una arquitectura que parece perfecta y cerrada, y en algún rincón, casi siempre pequeño, casi siempre fácil de pasar por alto, la grieta exacta por la que alguien ya decidió escapar. Si te ha gustado descubrir el secreto detrás de este cuadro, suscríbete para la próxima obra que vamos a descifrar capa por capa, y cuéntame en los comentarios si habías visto antes a la niña y el zorro escondidos en esa esquina.